En CNN en español, creemos en el papel esencial que la libertad de prensa juega en una democracia sana. Hoy, el gobierno de Venezuela sacó nuestra señal de televisión del aire, negando a los venezolanos el acceso a la información y las noticias de nuestra cadena de televisión, en la que han confiado durante 20 años. CNN en español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y enlaces a nuestras noticias en cnnenespañol.com, para que así tengan acceso a información que no está disponible de ninguna otra manera. Esto ocurre días después de que transmitiéramos nuestra investigación Pasaportes en la Sombra, que reveló que las autoridades venezolanas pueden haber emitido pasaportes y visas a personas vinculadas con el terrorismo. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este miércoles a esta cadena, a CNN, de realizar la que definió como una operación mediática imperial contra su país debido a la emisión la semana pasada de la investigación Pasaportes en la Sombra. En ese trabajo presentamos la denuncia de un informante sobre la presunta venta de visas y pasaportes venezolanos desde la embajada de Venezuela en Irak y los detalles de un reporte de inteligencia regional que vincula al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, con la entrega de documentos venezolanos a personas con vínculos terroristas. Rodríguez dijo que nuestra investigación es absolutamente mentira. Defendió la figura de El Aissami y arremetió contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por imponer sanciones en contra del vicepresidente por narcotráfico, una semana después de que CNN emitiera la investigación sobre pasaportes y visas. Es curioso porque toda esta campaña de propaganda de guerra contra Venezuela, que tuvo su expresión el 6 de febrero, precede solamente por 4 días la presentación que hace el senador Marco Rubio en el Congreso y cuyas pruebas que presenta es el programa de CNN. Si no fuera tan poco serio, daría risa, pero como es muy grave, es trágico, porque sabemos lo que significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales, los falsos positivos, lo que ha significado en la historia de los pueblos los falsos positivos armados justamente por esta cadena de televisión. CNN quiere dejar en claro que una cosa son las sanciones por narcotráfico de las autoridades estadounidenses y otra son las denuncias presentadas en nuestra investigación sobre irregularidades en documentos venezolanos. No hay vínculo alguno entre los dos asuntos. CNN dedicó a Pasaportes en la Sombra más de 1 año de investigación, tiempo durante el que revisamos miles de documentos y realizamos entrevistas en 4 países. Respaldamos rotundamente nuestra investigación, nuestro trabajo periodístico, incluidas las fuentes que usamos, así como la labor de los periodistas que participaron en ella. Y antes de conocerse la decisión del gobierno de Venezuela a través de la CONATEL de sacar nuestra señal del aire, conversamos con el senador Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, quien era uno de quienes pedía sanciones a funcionarios venezolanos. Comencé preguntándole sobre la demanda que ha hecho el presidente Maduro de Venezuela, pidiendo que Estados Unidos se disculpe por haber incluido al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami en la lista de capos de la droga de este país. Creo que el presidente Maduro se tiene que disculpar con su propio pueblo, un pueblo que lo tiene oprimido, un pueblo que lo tiene hambriente, un pueblo que va al hospital y no puede conseguir la medicina necesitada para mejorarse, un pueblo que tiene sus ciudadanos y líderes que actualmente simplemente quieren abogar por un cambio pacífico en Venezuela y terminan en la cárcel. Con ellos se debe disculpar. Yo aplaudo la decisión del presidente Trump basado en la petición que yo y la congresista Eliana Ros-Lehtinen y otros colegas del Congreso le hicieron al presidente de sancionar personas adentro de Venezuela que están actualmente violando los derechos humanos de los venezolanos y en este caso traficando en drogas. Y creo que fue un terremoto en Venezuela saber de que esta administración sancionó al vicepresidente de Venezuela.
¿Qué sigue ahora para el vicepresidente de Venezuela y para el individuo que el Tesoro identifica como su testaferro? Aparte del congelar propiedades, ¿podría haber una orden de captura o un pedido de extradición, una medida de ese tipo? ¿O las sanciones van a ser de congelar cuentas y propiedades? Bueno, congelar sus cuentas y tiene millones de dólares en cuentas aquí en los Estados Unidos y propiedades. También no va a poder viajar a los Estados Unidos y una vez que el Departamento de Justicia determina más allá, si determinan tener una orden de arresto, pues entonces tiene un efecto obviamente domésticamente y posiblemente internacionalmente. Algo que ha dicho usted y que decía su colega Ileana Ros-Lehtinen es que esta sería la punta de un iceberg, que sería el principio de algo mayor. ¿Cree que así va a ser el proceso, que habrá más sancionados? Yo creo que sí. Yo creo que habrá más personas sancionadas, personas que actualmente están usando sus poderes o su posición acerca con el presidente Maduro para actualmente violar los derechos humanos, civiles, democráticos del pueblo de Venezuela, que están malversando los fondos de Venezuela, que están mal usando el patrimonio nacional de Venezuela, no para los venezolanos, pero para otros propósitos, en algunos casos ilícitos. Así que la realidad es que esto es un comienzo simplemente, pero creo que deben entender esas personas que están violando y participando en violaciones de derechos humanos de los ciudadanos de Venezuela, de que las consecuencias van a ser serias. Si actualmente esta administración sancionó al vicepresidente de Venezuela, no hay ninguna persona en Venezuela que está violando los derechos humanos y civiles del pueblo de Venezuela que puede pensar que no tienen el riesgo de que ellos van a ser sancionados también. El senador Menéndez, en entrevista hoy, antes de que nuestra señal fuera retirada del aire de Venezuela. Me acompaña ahora aquí en Washington vía telefónica Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano. Michael, una situación compleja a nivel político interno en Estados Unidos por todo lo que ocurre, pero ahora que se conocen las sanciones al vicepresidente ejecutivo y la decisión de retirar nuestra señal del aire, ¿cuál es el análisis inicial que haces de esta decisión? Bueno, Juan Carlos, yo creo que es una prueba más que el régimen, gobierno venezolano, se están encerrando más, están más aislados, tienen menos confianza al mundo y que está fortaleciendo su poder, el régimen, poniendo distancia a Estados Unidos y al resto del mundo, donde hay mayor preocupación por la situación cada día más trágica y más grave en Venezuela. Entonces, me parece muy triste, muy preocupante lo que he hecho, obviamente con CNN en español. La investigación es seria, es creíble, y esto quiere decir que no quieren escuchar críticas y que quieren simplemente dejarlos afuera y aislar el régimen y agarrarse más al poder. Y esto tendrá un enlace, me preocupa, bastante difícil y bastante trágico. Y estamos hablando de un tema, Michael, de libertad de expresión, y nuestro objetivo no es en ningún punto ponernos en el papel de víctimas, ni destacar que esto ocurre porque es a CNN. Es una agresión a la libertad de expresión en un país en donde tenemos una audiencia muy amplia. Es un tema de la libertad del acceso y de que el televidente se informe en donde lo quiere, porque tenemos comunicación diaria a través de las redes con gente que está a favor y en contra del gobierno, que tienen diferentes puntos de vista, pero que pierden un canal, tienen un acceso a información de Estados Unidos, del mundo y de la misma Venezuela. Así es, yo conozco y he tenido la oportunidad de asociarme para hacer mucho con CNN en español, y me consta que ha habido un esfuerzo constante de todos los años del gobierno de Chávez y ahora con Maduro para justamente buscar puntos de vista alternativos, distintas perspectivas sobre un tema complejo y muy controvertido. Entonces, yo creo que eso no hay duda. Lo que pasa es que hay que entender la decisión del gobierno en cuanto a CNN en español, junto con el deterioro
dramático de lo que del país en los últimos meses, y también la reacción del caso del vicepresidente, pero también la investigación al pasaporte, que ellos sienten como muy atacados y quieren agarrar el poder y mirar para adentro para consolidar su control sobre la población venezolana. Esto es lo que estamos viendo. Creo que esta decisión encaja muy bien con esa lógica, pero me preocupa cuál va a ser el resultado, el desenlace de todo esto. Ya tienen ustedes, Michael, quédate en la línea, cnenespañol.com/en vivo, ahí está nuestra señal para que nos puedan ver en Venezuela. También tenemos la etiqueta censurado. Ahora nos comunicamos también por vía telefónica con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la Florida. Ella, como su colega el senador Menéndez, había estado pidiendo no solo sanciones a funcionarios que violen los derechos humanos, sino la liberación de los presos políticos. Se da, congresista, este anuncio de la salida de la señal de CNN en español del aire en Venezuela. ¿Su reacción? Bueno, sin duda, nada de esto es una sorpresa que el régimen de Maduro saca a CNN en español del aire en Venezuela. Demuestra otra vez más el miedo que le tiene al poder de un pueblo informado. Ellos están, Maduro y los seguidores, los tontos útiles, le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a la prensa, le tienen miedo a información sin el filtro de propaganda de ellos. Así que seguro que uno ya esperaba este tipo de censura, porque ellos quieren controlar la información, pero no van a tener éxito. Hoy tuve el gran honor de reunirme con la esposa de Leopoldo López, Lilian, la esposa de Antonio Ledesma, Mitzi, y también hablé por teléfono vía Skype con María Corina Machado, una tremenda líder, sobre la situación. Estuvimos hablando de la situación humanitaria, el respeto a los derechos humanos, la libertad que exigimos de todos los presos políticos en Venezuela. Así que estamos firmemente respaldando el pueblo y la prensa en Venezuela, la prensa como CNN Español, los luchadores en favor de los derechos humanos. Y para Maduro esto ha sido un shock muy grande, tener un presidente nuevo en la Casa Blanca. Tengo entendido que en estos minutos Lilian se está reuniendo con el presidente Trump. El presidente Trump tiene esta noche una cena privada con el senador Marco Rubio y su señora. Es la primera vez que tiene una cena privada con alguien que no sea de su propio equipo. Así que felicitamos a Trump por esta acción, y Lilian y Marco tienen una relación muy estrecha, así que sin duda seguro que Marco Rubio y Bob Menéndez han tenido mucho que ver con conseguirle a la señora de Leopoldo López esa entrevista, y a Mitzi, que es tremenda luchadora. Tuvimos varios legisladores, congresistas con nosotros en el día de hoy, republicanos y demócratas, liberales y conservadores. Todos estamos de acuerdo que la censura es inaceptable, censurar a la prensa es inaceptable en un país. Quitar a una estación de tanto prestigio como CNN en español en Venezuela, eso le hace un daño tremendo a la libertad de prensa, que debe ser algo esencial para una democracia. Así que sabemos que en Venezuela no hay democracia, hay hambre, hay sufrimiento, y nosotros vamos a seguir trabajando con la administración y con los grupos de derechos humanos para ponerle presión a Maduro para que cambie el camino y para que el pueblo tenga libertad de expresión, que la prensa tenga libertad de operar y que los presos políticos tengan plena libertad completamente, no solamente de uno o de dos, sino de todos. Hay más de 100 presos políticos en Venezuela. Congresista,
en Estados Unidos hay una crisis política profunda. El presidente Trump critica a ciertos medios, entre ellos CNN. Hay diferentes fuentes de información, hay desacuerdo en muchos temas políticos, pero de allí a cerrar una cadena porque no se está de acuerdo con lo que transmite, hay un paso muy grande. Eso puede debilitar el proceso político de un país. Bueno, es increíble. El presidente puede criticar a la prensa, puede decir que él le tiene más fe a un grupo de la prensa que otro, pero de ninguna manera se censura la prensa en esta manera. Él puede ser que no quiera darle entrevistas a ciertos canales, pero de ninguna manera en los Estados Unidos un presidente, aunque esté en desacuerdo con un canal de estación, le va a decir, pues vamos a quitar la señal del aire, nadie va a escuchar a CNN en español o en inglés porque yo estoy en contra de la política de ellos. Imposible, eso no tuviera éxito solamente en una tiranía, solamente en una dictadura como la que tiene Maduro, como lo tenía antes Chávez, se puede ver algo semejante. Así que protestamos enérgicamente, en una manera fuerte, y sin duda que CNN en español se haya quitado del aire en Venezuela o que se quite del aire de ningún país. Inaceptable. Ileana Ros-Lehtinen es representante de la Cámara Republicana, representa a la Florida. Muchas gracias, congresista, por acompañarnos en esta edición de Directo USA. En favor de una prensa libre, no importa las ideas de esa prensa. Gracias a CNN en español por una labor en favor de democracia, de libertad y de justicia. Los felicito a usted, a la emisora y a todos los reporteros. Gracias. Y seguiremos conversando. Gracias, congresista.